Esta mañana estuve enseñando la misma palabra y me parece súper genial. Creo que a todos el Señor nos habló muchísimo, mucho. Pero yo decía que hay predicaciones, comúnmente las hago, con el propósito de que todos puedan aprender cómo leer la Biblia, cómo deleitarse en las Escrituras. Y hay cosas muy básicas para aprender. Yo vivo repitiendo todo el tiempo, y escuchen, María Paulita va a decir qué significa eso. ¿Qué es el Evangelio, María Paulita? ¿No? ¿La corché? ¿Cuál es? Todo es Cristo, muerte, sepultura y resurrección. La corché, María Paulita. Todos deben de aprender eso. Pregúntenle usted por qué es cristiana, porque creo en el Evangelio. Ay, ¿qué es el Evangelio? Cristo, muerte, sepultura y resurrección. Es muy simple. Otra cosa que se deben aprender es que en Cristo están todas las preguntas, la respuesta a todas las preguntas. Hoy voy a enseñar cosas que no se les puede olvidar, fundamentales. Si uno aprende esas cosas fundamentales, pues la fe va a crecer muchísimo, pero además vamos a saber cómo defender nuestra fe. Sí, porque si usted no sabe defender su fe, ¿por qué va a la iglesia cristiana? Ay, yo voy a la iglesia cristiana, ¿y por qué? Ay, es que cantan tan bonito. Entonces, ¿por qué no escucha a Pipe Peláez? O escucha a otro. No, es que la música no puede ser lo que a mí me atraiga. La música es una expresión para alabar a quien yo amo. Pero hay cosas muy básicas que todo cristiano debe saber. Vuelvo a decir, si le preguntan a usted por qué es cristiano, porque cree en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo, muerte, sepultura. Y ahí tiene que aprender por qué murió Cristo, por qué derramó su sangre. Esa es la fe del cristiano, que tengamos una misma manera de pensar. Esto es extraordinario. No se les vaya a olvidar lo que vamos a aprender hoy. Entonces, voy a irle preguntando a todos, menos a María Paulita. ¿Qué dice ahí? La obra máxima de Cristo y su destino. Es muy especial. La obra máxima de Cristo en la tierra y su destino. Entonces preguntemos, a ver, ¿cuál es la obra de Cristo, la obra máxima de Cristo aquí en la tierra? A ver, un voluntario, Carlitos. La obra máxima es morir por nosotros. La obra máxima es morir por nosotros. ¿Cuál es la obra máxima de Cristo en la tierra? Yo creo que la obra máxima de Cristo y su destino es el amor con que Él vino por nosotros a morir en la cruz. ¿Cuál es la obra máxima de Cristo en la tierra? La iglesia. La iglesia. La cruz fue el instrumento para iniciar la iglesia. Pero la obra máxima de Cristo en la tierra es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es genial eso. Recuerden, la obra máxima de Cristo en la tierra es su iglesia. Entonces, Él murió en la cruz del Calvario para que todos pudiéramos entrar ¿a dónde? A la iglesia. Los que no reciben a Cristo como Señor y Salvador no pueden entrar al cuerpo de Cristo. Y la iglesia no es este lugar, no son los que venimos los domingos. La iglesia se llama una iglesia, un cuerpo místico, o sea, todos los que en cualquier parte del mundo hayan recibido a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo los coge y los mete ¿en dónde? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y nada nos separará. Bien, si la obra máxima de Cristo en la tierra es la iglesia, que va a seguir siendo allá en el cielo, ¿cuál es el destino de esa iglesia? Usted y yo somos la iglesia.
¿Sí o no? Y nos debemos de mentalizar que tenemos un destino como iglesia. ¿Cuál es? Vivir con Él para siempre. Pero eso lo tenemos cuando nacemos de nuevo. Él es la vida eterna. Ya lo tenemos. Un día se va a manifestar eso, pero ya lo tenemos. ¿Cuál es el destino de la iglesia? Alabarlo simplemente. Allá en el cielo también lo iremos a alabar. Pero aquí ya lo alabamos. Destino es meta, hacia dónde vamos. Entonces, la obra máxima de Cristo en la tierra es la iglesia. Y el destino son las naciones. O sea que nosotros tenemos que ser personas de mentalidad. Como cuerpo, debemos de pensar que tenemos que ir ¿a dónde? A las naciones. Somos la iglesia, el cuerpo, que vamos a las naciones. Pero ¿tenemos esa mentalidad? No. Tenemos mentalidad de los domingos a la iglesia. Casi no tenemos esa mentalidad, pero resulta que esa es la mentalidad de cristiano. La persona que se convierte debe pensar que un día va a ir a la nación. El futuro que tenemos. Maravilloso, ¿sí o no? Bien. Entonces, cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, viene alguien y me coge y me mete en el cuerpo de Cristo. Ojo. Cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, no veo eso, yo no veo eso, pero es una realidad. Cuando yo digo, Señor, te acepto como Señor y Salvador, viene alguien y me coge y me mete en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es ese alguien? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Bien, el que formó la iglesia se llama el Espíritu Santo por la obra de Cristo en la cruz. Ahora yo ya soy parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora el destino me lo va a dar que ahora esa persona que me incrustó en el cuerpo de Cristo entra en mí para llevarme ¿a dónde? A las naciones. Hechos 1:8. A ver, alguien que tenga la Biblia ahí, lea Hechos 1:8, se pone de pie y lo lee fuerte. A ver, estamos Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, lo último de la tierra. ¿Hasta lo último de qué? De la tierra. ¿Podemos cada uno de nosotros ir hasta los confines de la tierra? Sí, Sí. porque recibimos ¿a quién? El Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. O sea, que ¿sabe a quién le dijo eso el Señor? Los apóstoles eran personas sin letras y del vulgo. Eran como nosotros, no tenían estudio, muchos no tienen estudio. Muchos no tienen por la vida, por el hogar, por la cultura, por tanto no tienen futuro porque el mundo no se los presenta, no tienen profesión, no tienen cómo estudiar, no tienen nada. Nada. En el mundo esas personas son inservibles. Pero cuando una persona que no tiene ni quinto primaria, que no estudia, que no tiene nada, que no sabe ni hablar, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor le da un destino. Y para que lo pueda cumplir, le da a la persona para que lo cumpla. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Así que ya no hago yo nada, lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. O sea que todos nosotros debemos de mentalizarnos que vamos a ir ¿a dónde? A las naciones. ¿Lo vamos a ir o no? Amén. Sí, de verdad. Vamos a trabajar eso, para ir a las naciones. Entonces vamos a estudiar un texto maravilloso. Recuerden, les voy a enseñar, o ya lo he enseñado, pero esto es fundamental. Todo cristiano debe saber esto. Esto que les voy a decir. ¿Quién es el Salvador del mundo? Cristo Jesús. Carlito se ríe. El Salvador del mundo es el Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel... O sea, el Salvador del mundo es el Padre. Tienen que aprenderse eso. ¿Quién es el Salvador del mundo? El Padre. Muy bien.
¿Quién es el instrumento voluntario de esa salvación? Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que hace viva en usted y en mí esa salvación que alcanzó el Padre y Cristo en la cruz? El Espíritu Santo. ¿Lo entendieron? Fácil. Entonces, ¿quién hizo la obra? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y usted y yo qué hacemos? ¿Aceptarlo? Sí, pero ¿podemos hacer algo para lograr la salvación? No. O sea, usted y yo no hacemos nada. Es más, la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Bien, así que cualquier cosa que recibimos nos la ha dado el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo. Veamos. ¿Quién nos da amor para vivir felicidad? El Espíritu Santo. El Padre, porque Dios es amor. ¿Ya? ¿Quién derramó su sangre para perdón de pecados? ¿Y quién nos da poder para vivir esa salvación? ¿Ya? ¿Ve? ¿Y yo qué hago? Recibir y recibir, si quiero. Si no recibo, ¿voy a tener amor? Si no recibo, ¿voy a tener salvación? Si no recibo, ¿voy a tener el poder del Espíritu Santo? No. ¿Ve? Yo, el único trabajo que tengo que hacer es que ser testigo. Ejemplo, hay un enfermo. Yo soy cristiano. Voy donde el enfermo, le digo, lo voy a sanar hoy. ¿Está bien dicho o mal dicho? Está maldecido. Mal dicho. Sí, pero para decirlo mal. Pero si yo voy y le hago caso al Señor y le impongo las manos, ¿quién fluye a través mío para sanidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por la obra de sanidad de Cristo en la cruz y por el amor del Padre. Y esa persona es sana. ¿Es sana por mi trabajo? No. Entonces yo termino siendo testigo de lo que Él hace. ¿Ya? Es muy importante. O sea, todo lo que encontremos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que yo recibo como bendición, yo no lo logro por mí mismo. Lo hace otra persona. Ya sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me entienden? ¿Qué pasa si ahí en la Biblia dice, hagan tal cosa, supongamos, tengan humildad? Y yo hago el esfuerzo de tener humildad. ¿Está bien o mal? Si yo hago el esfuerzo de tener humildad, entonces va a pasar lo siguiente. Que una persona que nació sin nada, no tiene casa, no tiene estudio, no tiene nada, esa persona es humilde por pura pobreza. Y se encuentra con un tipo rico que tiene todo, y dice, ay, tan humilde que es porque da de a poquitos, no da todo. O sea, la humildad de los hombres no sirve para nada. ¿Ya? La humildad de los hombres no sirve para nada. La honradez de los hombres sirve para algo. Hay hombres que dicen, ese hombre es tan honesto, pero es honesto porque lo obligan. Es honesto porque él se pone algunos propósitos. ¿Se han visto que cada 4 años los políticos son las personas más honestas del mundo? Pero los otros 4 años son los más deshonestos. En cambio, ¿cómo podríamos ser honestos? Que recibamos la honestidad que proviene ¿de quién? De Cristo Jesús. Muy bien. Entonces vamos a leer el texto. Si yo lo leo literalmente, me abrogo las cosas, me adueño de esas cosas. Si lo dejo que lo haga el Espíritu Santo, ahí está bien leída la Escritura, ¿ya? Entonces hoy vamos a estudiar Efesios, el capítulo 4. Bien. Quien escribió Efesios fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice unas verdades increíbles en este texto. La primera, yo pues, preso en quién? El Señor. ¿Qué es un preso? Alguien privado de Sí. La cobertura.
Alguien que está cautivo, esclavo, ya sea de un lugar o de una persona. Cuando una persona está presa, está esclava, la voluntad ¿a quién le pertenece? A la persona que está. A la persona ¿A qué manda? Bien. Hace años, yo no sé si hubiera una película que llamaba Raíces, y traían todos los esclavos de negritos de África, todos esos hombres tremendos, qué hombres tan bárbaros, son muy fuertes, y los traían acá, los colocaban gigantes ahí, y decían, bueno, 30 denarios, ¿quién da 30 por este? Yo, 35, y lo vendían. El amo se lo llevaba y lo encadenaba. A partir de ese momento, ese hombre perdía toda, absolutamente. Si el amo lo mataba, ¿le podían reclamar? No. Era propiedad. Bien, el apóstol Pablo, ¿por qué dice que está preso, esclavo del Señor? Porque nosotros fuimos comprados también a precio de sangre, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, ¿quién es el dueño? Nuestro Señor. ¿Quién es? El que murió por nosotros. Cristo es el dueño. Si Cristo es el dueño, usa la palabra Señor. Vea tan bueno. Si vamos despacio y vamos estudiándolo poco a poco, nos damos cuenta que no podemos correr, porque si no perdemos mucha sabiduría, mucho entendimiento espiritual. La palabra Señor la tomó el Señor Jesucristo de la época en que Él estuvo aquí en la tierra. Y en aquella época los dueños de todo eran los emperadores romanos. El emperador romano era considerado un dios y lo llamaban Señor. Era dueño de absolutamente todo. Nadie tenía propiedad de nada, nada. Entonces les pongo un ejemplo. Estaba un día Herodes por ahí caminando. Herodes, el gobernador Herodes, el que mató al Señor junto con Pilato. Iba caminando y se encontró con su hermano de la sangre llamado Felipe. Y la esposa de Felipe era espectacularmente hermosa, Herodiana. Se encontró. Y Herodes la vio, dijo, tráigamela. La trajeron y dijo, ahora ella es mi mujer. ¿Qué pudo hacer Felipe? Nada, porque él era el dueño de la mujer de Felipe, era el dueño de Felipe. El Señor en esa época era el dueño, y Jesucristo utiliza ese término, Señor. Por eso dice Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir? Jesucristo es mi dueño. Yo lo acepté como Señor y como Salvador. Cuando yo lo acepté como Señor, ¿cómo lo acepté? Como mi amo. Y yo acepté ser su esclavo para siempre, eternamente. Pero es un Señor que me hace esclavo para ser libre realmente, porque antes yo era esclavo del diablo, para destrucción. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo estoy preso, ¿en quién? En su amo. Preso, o sea, el amo le dice por dónde ir, qué hacer, qué decir, todo eso. Él no tiene libertad, ahora Jesús es el Señor. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Bien, un esclavo pertenece a su amo, y para que no tenga problemas ese esclavo, para que le vaya bien en la vida, ¿qué tiene que hacer con su amo? Andar finito. ¿Qué pasa si ese esclavo se rebela? Lo castigan. ¿Sí? Resulta que este Señor es Dios amor. Es amor. Y dice la Biblia que yo debo andar como Él quiere que yo ande. Si yo camino como
me lo plantea el Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar con mi vida? Voy a ser feliz. Mi hogar va a ser diferente, la vida va a ser diferente, todo va a ser bueno, y en medio de las dificultades siempre voy a tener salida. Pero si yo me rebelo contra el Dios amor, o sea, no quiero deleitarme más con el amor, ¿con qué me voy a deleitar? ¿Quién me está esperando ahí? El diablo. Y él vino para matar, destruir y robar. O sea, Dios me está ofreciendo que camine con él para ser plenamente feliz. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero yo decido andar medio torcido. ¿Quién me está esperando? El diablo. ¿Y cómo me va a ir? Pues le echo la culpa a Dios. No, la culpa fue mía. ¿Ve? Entonces la palabra que andéis como es digno. ¿Cómo se anda? ¿Cómo hago para andar como buen cristiano? Recuerde que si yo leo literalmente me equivoco. ¿Cómo hago para andar como es digno del Señor? Hay una manera y una meta. La manera es Romanos capítulo 8, versículo 1. Recuerde que le está hablando a cristianos. Ya somos cristianos, estamos en Cristo. Dice así el texto: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted y yo ya estamos en Cristo Jesús. Pero luego dice, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Hay que andar conforme al Espíritu Santo. O sea, la palabra andar es que tengo que andar dependiendo de quién. Del Espíritu Santo. Ya estoy en Cristo, pero en la vida debo andar para todo lado con el Espíritu Santo. Dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Listo. ¿Qué es vocación? Una vocación es una dedicación. Es una única y eterna dedicación. Vocación. No tengo otra mirada. Cuando alguna chica entra al convento, entra una vocación, y cuando se convierte en monja, vive como monja, desayuna como monja, camina como monja, todo lo realiza como monja. ¿Listo? Eso es. Qué bonito. Hola, Beto. ¿Cómo están? Entonces aquí dice, ¿cómo es digno de la vocación con que fuiste llamado? Bien. ¿Cuál es nuestra? Si somos esclavos, ojo, si somos esclavos, ¿cuál es nuestra vocación? Si somos esclavos del Señor, ¿cuál? Puede ser. ¿Cuál? Obedecer esclavo. Lo único que hay que hacer es obedecer. Porque puede que no sirva. Él me dice, quédese ahí sentado. Si me dice, quédese ahí sentado, no tengo que hacer nada, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Obedecer. O sea, el esclavo, ¿la voluntad sirve de algo para el esclavo? No le sirve para un comino. Si soy esclavo, lo que sirve es hacer totalmente la voluntad del amo. Entonces, mi vocación es hacer la voluntad ¿de quién? Bien, pregunta, ¿cuál era la vocación del Señor Jesús? Obedecer al Padre. Solo eso. Jesús nunca hizo nada por sí mismo. Exacto, David. Jesús nunca habló nada por sí mismo. De sus labios no salió una palabra de él. Él nunca hizo un hecho de él. Dice que todo lo que le vio hacer al Padre, eso hizo. Todo lo que le escuchó hablar al Padre, eso habló. O sea, Jesús nunca se desprendió de la voluntad del Padre.
Bien, ¿cuál fue el único ataque del diablo contra Jesús? La tentación. ¿La qué? La tentación. Sí, pero ¿qué buscaba en la tentación? Antes de que me... hacerlo pecar, demostró todos los reinos del mundo. Pero escucha la pregunta. Sí, Vuelvo a decir, Jesús no pensó nunca por sí mismo. O sea, Jesús vivió toda la voluntad de ¿quién? La vocación de Jesús era cumplir la voluntad del Padre. Jesús nunca pensó nada por sí mismo. Entonces, Satanás atacó una sola cosa en Jesús. ¿Cuál? Desobediencia. Que pensar. ¿Sabe qué es lo que el diablo ataca en nosotros? Cuando ataca nuestra economía, nuestro problema de todas esas cosas. ¿Sabe qué ataca? Que yo me desprenda de la voluntad del Padre y piense por mí mismo. ¿Y ustedes saben qué pasa cuando yo pienso por mí mismo? Pregúntele a Adrianita cuáles han sido mis embarradas, cómo se he fallado, todo eso. Siempre que yo hago las cosas por mi propia voluntad me va re mal. O sea que el único ataque del diablo es que yo no piense como mi Padre. Y la vocación suya y mía, ¿cuál es? Hacer, no servir, hacer la voluntad del Padre. Y aquí dice una cosa, como es digno de la vocación a que fue, ¿cómo se es digno? Obedeciendo. La voluntad del Padre. ¿Sabe dónde está eso? Colosenses 1:9, capítulo 1, versículo 9-10. Escuchen como dice. Escuchen, Padre, no ceso de orar y de pedir que yo sea lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para ser digno, agradándote en todo. O sea, la única manera de ser realmente digno al Padre es sujetándome totalmente a su voluntad. Colosenses, ¿qué pasó? 1, capítulo 1, versículo 9 al 13. Para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, es siendo lleno de su voluntad. Es la única manera. ¿Sí? ¿Sí notan cómo se lee la escritura? Bonito. Versículo 2. Bien. Pero nosotros vivimos haciendo la voluntad del Padre. No. Vivimos, opine por acá, opine por allá. La embarramos. ¿Usted va a ir al culto el domingo? Pues no sé, es que estuve trabajando anoche, estoy muy cansado. ¿Va a ir el domingo a la iglesia? No sé, es que no tengo ganas. Y resulta que Jesús dijo, no dejen de congregarse. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nos congreguemos. ¿Y cuál es mi voluntad? No. O sea, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Porque estamos necesitados, porque estamos enfermos, porque necesitamos sanidad. Por nada de eso. Es porque Él lo dijo ya, pare de contar. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Usted está orando? No, es que, es que a veces estoy con tanto cansancio. No, es que tal cosa que... Pero Jesús dijo, no cesen de orar. Porque orar es la manera que comunico con Él. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Sabe que los mandatos del Señor son muy fáciles, demasiado fáciles? ¿Sabe dónde está la complicación? En mi opinión. En lo que a mí se me da la gana hacer. Y ahí está el problema. Por eso es que tenemos tantos problemas, dificultades, hogares destruidos, situaciones tremendas. Es por una simple razón, porque si hiciéramos la voluntad del Padre, seríamos las personas más felices. ¿Sabe? Si usted quiere ser realmente feliz, solo tiene que hacer la voluntad del Padre, porque el Padre es amor. Pero yo vivo haciendo mi voluntad, ¿ve? Entonces dice acá, el versículo 2, con toda humildad. ¿Cuál humildad?
¿Qué dice Mono? Con toda humildad. Si es mi humildad, ¿a dónde voy? Estamos en la olla. ¿Sí? Porque la humildad del hombre implica tantas cosas, implica cultura, implica hogar, implica lugares donde nací, todo eso. Entonces, si yo me paro, escuchen, si yo no tuviera ni quinto primaria, ni estudiado, no tengo nada, y estoy aquí sentado, y al pie de mío se sienta un hombre multimillonario, rico, cristiano y todo eso, y depende de nuestra humildad, ¿yo puedo caminar con él? De nuestra humildad, ¿puedo caminar con él? No, porque empezamos a caminar y el que no tiene nada quiere que el otro le dé, y el otro dice, no, pero no sé ni hablar y todo eso. En cambio, si el pobre que no tiene nada espera que el Espíritu Santo lo llene, y depende del Espíritu Santo, y también depende del Espíritu Santo, con cuál humildad vamos a caminar. Con el Espíritu Santo, y ahí sí nos podemos abrazar y podemos caminar sin aprovecharnos uno del otro. Va a ser genial. ¿Ve? Entonces, yo siempre termino hablando a veces de lo mismo. Pero una de las cosas que más amé de mi primera etapa en Cristo, mi primera etapa, es que yo fui a vivir a la comunidad, y cuando fui a vivir a la comunidad había de todos los estratos. Había estrato 6, gente muy rica y que hacían cosas, eran gente multimillonaria. Y yo era la familia bien pobre. No teníamos ni para el bus, no teníamos televisor, muy pobres. Y cuando yo vivía en la comunidad, todos miraban al Señor, al Espíritu Santo. Entonces, cuando salíamos de misión e íbamos, salía el rico con el pobre y no nos dábamos cuenta. Era tanto el amor. No se notaba. Yo recuerdo que a mí me mandaron con Iván, que era una familia muy rica, profesionales, todo eso, y yo un alpargatudo, bueno, todavía vivo alpargatudo, miren. Y vivía muy pobre, todo eso. Nos mandaron a dirigir un congreso en la costa, y éramos los dos. No se notó la diferencia. No se notó. Y cuando llegamos allá no se notaba, era espectacular. ¿Por qué? Porque nos enseñaron y vivimos un momento tan increíble de obedecer a quién, a Cristo. Pero deje de obedecer a Cristo, deje de pegarse a Él, deje de orar y la vida se complica. Es una desgracia sin Cristo. Los vacíos sin Cristo, las tristezas sin Cristo, los desánimos sin Cristo, las depresiones sin Cristo. O sea, uno sin Cristo vive que hay algo que falta. Un vacío, todo es vacío, ataduras, no hay nada. Pero cuando uno está con Cristo, estos dos chicos caminan mucho por el país, pero ojalá fueran con Cristo. Yo tuve una época como ellos, que estaba sin Cristo y me iba en autostop, salía con mis compañeros o solo. Una vez me iba solo y pedía autostop y me iba. Y allá llegué un día a Gualanday caminando y me acosté en el piso y toda la noche duré ahí. Iba y venía porque era tanta soledad en mi corazón que no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. ¿Ve? Yo conocí a Cristo, ¡wow! Cristo lo más lleno, realmente soy, desde que conocí a Cristo hace 36 años, siendo muy feliz, muy feliz. Pero yo he visto a cristianos que se despegan de Jesús, comienzan a hacer su voluntad y aunque son cristianos viven solos, tristes, vacíos, ¿ve? Entonces, ¿cómo nos debemos de llenar de humildad? Andando ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Y mansedumbre, ¿sabe qué es mansedumbre? Hay gente que ha sido terriblemente tacaña, pero tacaña a morir. Conocen a Cristo y ¿sabe qué significa Cristo? Grandeza de corazón. Había un hombre que era multimillonario, muy rico. Conoció a Cristo, se fue a vivir a la comunidad y ¿sabe qué hizo? Vendió todo y lo dio a los pobres.
porque se dio cuenta que había encontrado la más grande y más maravillosa riqueza. Un hombre en la historia fue Francisco de Asís. Era una familia muy, muy rica, súper rica. Y el día que conoció a Cristo, conoció a Cristo y el papá no se dio cuenta, y un día lo dejó encargado del granero que tenía, que era inmenso. Era el hombre más rico de Asís, en Italia. Y tenía un granero gigante donde le vendía a todo el mundo. Y un día tuvo que irse, ¿y a quién dejó? A Francisco de Asís. Y no se había dado cuenta de lo que le había pasado a Francisco. Cuando llegó, Francisco de Asís le había regalado todo a los pobres. Pues el papá le dio una paliza. Y cuando terminó de pegarle, Francisco de Asís se quitó toda la ropa y le dijo: viejo, vine desnudo al mundo me voy. Y se fue por todas las calles de Asís desnudo. Llegó al bosque y allá con trapos que encontró hizo su primera sotana. Los franciscanos, ¿han visto a los franciscanos? Miran a los franciscanos verdaderos, los franciscanos, y sus vestidos son viejísimos, hasta oxidados, porque ellos no tienen ropa. Ellos se colocan la sotana, y si muere un viejito, esa sotana se la entregan a uno nuevo. Y ellos duran años, y las mismas alpargatas de toda la vida. Entonces por eso son viejitas, amarillas, por ahí oxidadas, y son felices porque no tienen nada. Francisco de Asís, a partir de eso, nunca volvió a tener una posesión, jamás. Pero qué hombre tan maravilloso. Hermano Sol, Hermana Luna, la película. Y él componía unas letras tan extraordinarias: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya tristeza, lleve yo tu alegría. Donde haya desesperación, lleve tu esperanza. Donde haya odio, lleve tu perdón, Señor. Oh Maestro, que yo no busque más ser consolado como consolar. Lindísimo, extraordinario. Y él lo vivió, porque él descubrió que cuando encontró a Jesucristo como Señor y Salvador, encontró todo lo que necesitaba en este mundo para ser feliz. Mire, coja la Biblia, lea la Escritura, cojan el Nuevo Testamento, empieza a seguir la vida de Jesús, y se va a terminar los vicios, los vacíos, los problemas, porque Jesús, se da usted cuenta que encontró todo lo que necesita para ser feliz. Seguir la vida de Jesús, deje de aprender de él y empieza a seguir su propia vida de los demás. ¿En qué termina? Es una desgracia, en vacío, su soledad. Dice, comenzó, hombre, soportándoos con paciencia, pero la paciencia la nuestra. No. La paciencia del Señor. Exacto, la llenura del Espíritu Santo, que es fruto. Gálatas 5:22. Él nos da la paciencia. Por eso un cristiano que lo meten a la cárcel, lo van a condenar, lo van a matar, uno lee las historias de ellos y están con una paciencia. Oiga, lo van a matar, sí, bueno. Que le van a quitar la cabeza, bueno. ¿Cuándo es? Mañana, bueno. Esta noche entonces va a pasarla rico. Pero en cambio una persona que no tenga a Cristo, ¿cuál es la paciencia? Nunca, se desespera. ¿Ve? Muy bien. Solícitos. ¿Qué significa solícitos? Pilas, pendientes. De guardar la unidad de ¿quién? Del Espíritu Santo en el vínculo de paz. Pero aquí viene la noticia. ¿Cuál es la mayor obra de Cristo sobre la tierra? La iglesia. La iglesia. Y por eso dice un cuerpo. Ahora, el cuerpo de Cristo, somos de Cristo. Pero ahora que estamos en el cuerpo de Cristo tenemos una meta. ¿Cuál es? Pero vamos a ir a las naciones por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ay, mire,
Un cuerpo que es el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo para ir. A las naciones, como fuiste también llamado. Por eso tenemos que terminar con esto que tenemos. Tenemos que ahora trabajar en cuerpo y vivir en cuerpo. Y tenemos que, todos los que estamos acá, tenemos la capacidad para en 2, 3, 5 años ir a las naciones. Hay que terminar con esto. Ojalá estos chicos entiendan lo del Señor para que tarde o temprano vayamos a las naciones. Que sea normal ir al aeropuerto, coger un avión e irnos. Que sea normal coger transporte e irnos a otro país, a otro lugar a predicar. Pero esa es la mentalidad que nos da el Señor. Un cuerpo y un espíritu. Si somos del cuerpo de Cristo, entonces ¿qué somos nosotros? No, sí, pero individualmente ¿cómo somos? Miembros. A veces uno puede ser el dedo, otro la uña, otra parte, ¿eh? Pero somos miembros de un cuerpo. La iglesia. Así, muy bien. Así que la Biblia dice que tenemos que ser solícitos en guardar esa unidad. Caminar en cuerpo, vivir en cuerpo, todo es cuerpo. Así que los cristianos individuales, ¿en qué terminan? En polvo, no sirven de nada. Un cristiano solo es un hereje, no sirve de nada. No sirve. Uno cree que porque es cristiano, porque se dedica a la oración, está metido allá orando y leyendo la Biblia, ¿eso es cristiano? No, cristiano es saber de lo que somos, del cuerpo de Cristo. Pastor, pero no por la que dice que si la fe sin obras es fe. Claro, pero se hace, pero a ver, ¿una uña puede hacer una obra solo? ¿A quién necesita? A Dios. A la mano, al cuerpo. La uña, ¿a quién necesita para servir? Al dedo. ¿El dedo a quién necesita? Falange, falangina y falangeta. La falange, la falangina y falangeta necesita la mano. La mano necesita el brazo necesita el antebrazo necesita el cuerpo necesita todo. Y el cuerpo no puede ir a ningún lado si no se lo ordena ¿a quién? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Ay, eso es lo bonito. Mire. O sea, que ¿quién piensa por nosotros? Por eso la voluntad es de Él. ¿O acaso a veces nosotros hacemos una cosa terrible? Dejamos que el pastor piense por uno. Dejamos que el otro piense por uno. ¿Y cómo yo puedo dejar que la mano piense por el pie? No. ¿Sabe qué es el secreto lindo? Que el pastor, el líder y el discípulo, hasta el más pequeño, todos miran quién piensa por ellos. ¿Quién? La cabeza. O sea que el pastor no puede pensar por las ovejas, eso es falso. ¿Ve? Y eso nos lo va a enseñar, miren. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Cuántos señores debemos de tener? ¿Quién es? Es el amo. Y sin embargo, tenemos señores por todo lado. Señor dinero, señor vicio, señor sexo, señor una cantidad de cosas. Y eso es lo que nos fracasa. Pero ahora la Biblia dice un Señor. ¿Quién es? Cristo. Una fe. ¿Qué es fe? Fe es... Muy bien, pero la fe es creer en lo que Él dice. Lo que Él dice así es. O sea que tenemos que tener una sola manera de creer lo que Él dice. Y un bautismo es que con Él estamos juntamente cruzamos bautizados en su cuerpo. En su cuerpo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros voy a seguir adelante porque voy a leer adelante. Versículo 9. El versículo 11. Yo quiero decirles algo acá. La iglesia cristiana evangélica ha hecho algo tremendo.
Y es que la iglesia cristiana evangélica la dirige un pastor, comúnmente los pastores. ¿Es así o no? Sí. Usted va a una iglesia y hay un pastor general que dirige. Luego ese pastor general tiene unos compastores y luego unos líderes. Y no más, son muy pocos. Y después tiene cientos de ovejas que solo vienen a la iglesia. Pastor servidores. Pero las ovejas no sirven, solo van. Entonces, eso es lo que tiene la iglesia. Entonces, comúnmente se dice que el pastor es el que manda y el pastor es el que tiene la visión de la iglesia. Entonces, cuando hay Santa Cena, ¿quién dirige? El pastor. El pastor. Cuando hay bautizos, ¿quién los hace? El pastor. Pastor. Todo lo hace el pastor. Ahora, si vamos a ir a fundar otra iglesia en otro país, ¿a quién mandan? Al apóstol. Y se dice que el apóstol es el que va a ese lugar y manda al apóstol. Luego queremos hacer un congreso de evangelismo para nuevos. ¿Quién evangeliza? El evangelista. Amén. ¿Quién es el maestro y todo eso? Eso es lo que hacemos. Pero la Biblia enseña otra cosa diferente. Mire, aquí, por eso digo, la iglesia evangélica se acostumbró a eso. Se acostumbró a que los apóstoles son los que van a otro lugar a plantar iglesias. Aquí en Colombia, muchos eran pastores, muchísimos. Y un día se organizaron algunos y empezaron a nombrar a unos que eran pastores, los nombraron apóstoles. Y se volvieron apóstoles. La Biblia nunca prohibió eso, nunca permitió eso, porque el llamado es irrevocable. Si el Señor me llamó de pastor, yo me quedo de pastor siempre. No puedo cambiar porque es irrevocable. Pero cogieron pastores y los nombraron ahora apóstoles. Y ahora los nombraron apóstoles y ¿sabe para dónde se fueron? Estados Unidos. A Miami. Y son cantidades en Miami. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. El apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro, no, ni el profeta están para eso. No están. Mire para qué es. Vean el versículo 11. Y él, Jesucristo, constituyó unos ¿qué? Apóstoles. O sea, Dios constituyó apóstoles, debe existir. A otros ¿qué? Constituyó profetas. A otros ¿qué? Evangelistas. A otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? Vean el versículo 12. ¿A fin de qué? Perfeccionar. Enseñar, dirigir, perfeccionar a quienes. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, todos los discípulos. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Quién? Los santos, no ellos, los santos. O sea, que ¿qué debe hacer el apóstol? El apóstol tiene visión de plantar iglesias, pero lo que él debe hacer es entrenar a los santos para que los santos vayan y lo hagan. No es lo mismo que vaya un apóstol a que vayan 100 santos. ¿Qué diferencia? Si va un apóstol, ¿cuándo vamos a ganar las naciones? Pero si van los santos, eso fue lo que hicieron. Los 12 apóstoles no fueron. Después de que Cristo murió y resucitó y empezó la iglesia en Jerusalén, ellos no fueron. Entrenaron a los santos y los santos dispararon la iglesia. Así que, ¿qué hace el apóstol? El apóstol le enseña a los santos a ir a plantar iglesias. ¿Qué hace el profeta? El profeta es el que da dirección, le dice a la iglesia por dónde ir, caminar. Entonces, ¿qué hace el profeta? Entrena a santos para que junto con los apóstoles vayan donde el Señor quiere que vayan. ¿Qué hace el evangelista? Pues el evangelista entrena a los santos para que prediquen el evangelio, y si van con aquellos que fueron entrenados por los apóstoles, aquellos entrenados por los profetas, pues ¿qué va a hacer el cuerpo de Cristo? ¿Y qué hacen los pastores? Los pastores administran la visión del Señor.
y entrena a otros para tener corazón pastoral, a los santos. Así que, ¿qué hacen los maestros? Edifican y hacen crecer a la iglesia, para que la iglesia vaya. Entonces, ¿quién debe hacer la obra? Los santos. ¿Cuál obra? Y la perfeccionar la obra de Cristo. ¿Cuál? La de ir en las naciones y hacer discípulos. Sí, claro. Pero específicamente, ¿cuál es el mensaje? Llevar el evangelio. Pero miren lo que dice. Sí, el evangelio es Cristo, muerte, sepultura, resurrección. Pero hay un ministerio. Miren el Para la ministerio. edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? ¿Quiénes tienen ese ministerio? Todos los santos, todos. ¿Y cuál es ese ministerio? Segunda de Corintios 5, del 18 al 20. A todos nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Y además ese ministerio de la reconciliación tiene un título que Dios nos dio. Somos embajadores. Todos los santos somos embajadores, como si Dios rogase al mundo reconciliados con Dios. Que Cristo perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con Él. Entonces, los 5 ministerios nos deben de entrenar para el ministerio de la reconciliación, para que yo pueda ir y hacer la obra. Bien, entonces según la Biblia, ¿quién debe bautizar? El pastor. ¿La Biblia? Pero llevo una hora diciéndole. En la iglesia, donde mandan los líderes, son los líderes los que hacen, pero la iglesia de Cristo, quien bautiza, ¿quién es? Los santos. Quienes saben en la Santa Cena, ¿quiénes son? Los santos. Quienes evangelizan, ¿quiénes lo hacen? Los santos, o sea, todos los santos. ¿Ve? Porque somos discípulos. Somos discípulos. Y mire lo que dice: para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Ahora, versículo 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. Está siendo edificado el cuerpo de Cristo. Nosotros ya pertenecemos, pero faltan muchas personas de las naciones para entrar y formar ya el cuerpo de Cristo. Por eso es que nos manda a las naciones, para terminar la obra. Ya dentro de poco se va a cerrar ese ciclo y queda formada la iglesia, seremos raptados y nos encontraremos en el cielo, donde estará el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. ¿Ve? Pero hay que ir ¿a dónde? A las naciones. Pero el versículo 14 nos enseña algo espectacular. ¿Qué es el enredo de ahora? Dice, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Va por acá, por allá, viene, va. Dice que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No, ahora hay cantidad de doctrinas. La gente busca la doctrina que mejor le convenga. La gente busca la doctrina que mejor le convenga y se aleja de la doctrina de Cristo. Pero mire lo que dice enseguida: ¿por estratagema de qué? Ay, ¿qué significa eso? Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe lo que dice ahí? Que la mayoría de cristianos pueden llegar a ser engañados y no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque quienes los engañan utilizan astucia. Y cuando se utiliza astucia, es muy difícil captar las cosas. Entonces, por eso es que se paran y predican acerca de los diezmos y prosperidad y todo esto, y la gente se deja comer el cuento porque no escruta su doctrina con la Biblia,
con lo que dice el Señor, sino le creen al pastor y le creen que el pastor es el enviado de Dios y que tiene toda la razón. ¿Ustedes saben por qué 4.500 sacerdotes católicos están siendo investigados ahorita en Australia por violar niños? La pregunta es cómo los niños se dejaron convencer, cómo unos padres permiten que unos niños vayan y estén ahí, y cómo lo fueron engañando, porque a nombre de una sotana, de un clériman, la persona o los niños vieron ahí el representante de Dios. Cuando entrevistaron a las chicas que fueron violadas en Pasto por el pastor de Pasto, eran chicas profesionales, eran chicas tremendas, pero creyeron que el pastor era el enviado de Dios, el hombre más perfecto y santo, y lo que él dijera creían que Dios estaba hablando a través de él. Y un día el hombre va y le dice: si las toco, las voy a ungir del Espíritu Santo. Yo le digo: tóqueme. Y las violaron. Y ellas creían que estaban a nombre de Dios. En Waco, Estados Unidos, o allí en Guyana, ¿por qué las personas se suicidaron? Porque creyeron que el pastor era el enviado de Dios y no se dieron cuenta que ese pastor es solo un miembro del cuerpo, que no puede decir hacia dónde ir usted. Ese pastor, cualquier pastor, llámenle cualquier pastor, no puede a usted guiarle su vida, no le puede decir qué hacer o qué decir. No es el redentor, no es el enviado de Dios, porque todos ahora somos enviados de Dios. Tenemos solo una cabeza, ¿cuál es? Cristo. Y tenemos que saber qué piensa Cristo. Si no hacemos eso, estamos perdidos. Y alguien creen que el mensaje cristiano es un enredo, o que el mensaje cristiano es difícil. El mensaje cristiano no es difícil, no es complicado. Lo difícil está en obedecer. Como dijo ahora David, no solamente hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Ustedes creen que es difícil cuando el Señor Jesús dice: amen al enemigo? O perdonen 70 veces 7. Uno va a la escritura y el mensaje cristiano no es difícil, es de confianza en Él. Además que Él está vivo, resucitado. Pero nos dejamos enredar con doctrina de hombres, estratagemas de ¿qué? Artimañas del error. Y entonces se nos vuelve terriblemente complicado. Se nos hace difícil. ¿Ve? Y terminemos con estos dos versículos tan lindos. Deben de estudiar estos dos versículos. Estos dos versículos son para gastar el tiempo estudiando. Son maravillosos. Mire, sino que siguiendo la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Es una persona. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es el amor? Cristo. Padre. El Padre es el amor. Cristo es la verdad, y es totalmente la verdad porque está totalmente sumergido en el amor, que es el Padre. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. No se nos puede olvidar que Cristo es la cabeza. Si es la cabeza, ¿quién piensa por nosotros? Cristo. Cristo. ¿Quién nos dirige? Cristo. ¿Quién nos dice por dónde ir? ¿Qué hacer? Cristo. ¿En todo o no? Yo le puedo pedir: Señor, te pido que bendigas a Colombia. ¿Lo puedo hacer? Claro, porque Él me va a saber. Pero le puedo decir: Señor, ¿me puedo comer esta chocolatina o no? Sí, también puede ser. ¿No? Sí, le puede decir. Pero yo soy un miembro, ¿cómo puedo tomar decisiones por mí mismo? Si Él es la cabeza, le puedo llegar a la altura. O sea, no estoy diciendo que lo hagamos, pero ¿puedo llegar a esa altura? Claro, porque soy un miembro. Yo no puedo pensar por mí mismo: Señor, ¿me puedo tomar esta chocolatina? Y Él me puede decir sí o no. O me puede decir más tardecito. O me puede decir: esa chocolatina no es tuya. ¿Sí? ¿Ah?
¿Me puede decir también? Muy bien, mono. Muy bien. ¿Me puede decir no? Me puede decir sí. A mí me encanta cuando ellos dos vienen porque saben muchísimo de Biblia. Amén. ¿Qué les falta? Obedecer. Obedecer. Y el mono siempre le echa la culpa a David. Sí, es la culpa. Pero le falta es eso, que dejarse tocar. Ellos saben todo lo que el Señor piensa. Solo hace falta una cosa. Pero todos nosotros, ¿sí o no? O si no, no tuviéramos líos en las casas, problemas, dificultades. Pero el versículo 15 nos dice quién es la cabeza, quién es. Cristo. Y el versículo 16 nos dice quiénes somos nosotros y cómo tenemos que actuar. ¿Cómo? De quien todo el cuerpo, yo no soy la cabeza. Yo soy en función una cabeza en la iglesia, pero yo no puedo pensar por la iglesia, porque yo soy un miembro. De quien todo el cuerpo bien concertado, ¿qué es concertado? Que nos pongamos de acuerdo todos en obedecer a quién. A Cristo. Porque la iglesia puede ser, podemos estar todos acá y cada uno pensar lo que quiera. Entonces, ¿estamos concertados? No. Pero en cambio, si nos ponemos de acuerdo de obedecer en todo a Cristo, somos un cuerpo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, significa que estamos unidos. ¿Y quién es nuestra coyuntura? ¿Quién nos une? El Espíritu Santo, que se ayuda mutuamente, pero ¿qué dice enseguida? Según la actividad propia de... ¡Ay, qué lindo! Yo soy pastor, pero a lo mejor usted es profeta, a lo mejor usted sirve, a lo mejor usted hace esto, aquello. No necesitamos, si nos unimos y caminamos como uno solo. Por eso es que les digo, si ustedes no caminan en coinonía, es que no han entendido la Biblia. Y están caminando como herejes. Porque aquí la Biblia dice que debemos caminar según la actividad propia de ¿qué? De cada miembro. ¿Cómo recibe su crecimiento? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién recibe su crecimiento? El cuerpo, no el miembro, el cuerpo. El cuerpo. Muy bien. Entonces, quería enseñarles dos cosas fundamentales hoy. Uno, es espectacular. La obra más maravillosa y lo sumo en la obra de Cristo en la tierra fue la iglesia. Y esa iglesia tiene un ¿qué? Destino. ¿Cuál es? Las naciones. O sea que mi mentalidad, su mentalidad tiene que ser como que somos del cuerpo, ir a las naciones. Y eso lo podemos lograr si estamos concertados, unidos, pensando una misma cosa. Si no pensamos una misma cosa, ¿a dónde vamos? Linda esa palabra, ¿no? Espero que lleguen a la casa y la estudien. Espero después de que la estudien digan, voy a arreglar mi situación. Fíjense que tenemos que arreglar cosas. Y la primera cosa que tenemos que arreglar es aceptar que soy de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y la otra cosa que tengo que arreglar es que tengo un destino. ¿Saben qué es lo lindo del Señor? Que antes de que yo creyera esto, pasear era muy difícil, salir era muy difícil. Teníamos que ahorrar todo un año para ir de pronto a Melgar. Uy, no, pero como 15 días caminando. Sí, por eso. Pero en cambio ahora, si sabemos que somos de un cuerpo y nos necesitamos unos a otros, tenemos la mentalidad de ir a las naciones. O sea que no va a ser muy largo. Si nos unimos y trabajamos en cuerpo y en coinonía, dentro de unos añitos todos estamos viajando a muchos lugares. Cuando yo nací en Cristo, antes de nacer en Cristo, vivía en una pobreza tremenda.
Tenía 5 o 7 años y me salía de la casa, mis papás no hacían nada, me colaban los buses. Conocí, y ya he contado eso, que conocí todas las estaciones de policía del sur. Conozco la de Inglés, la del Carmen, la de Santa Lucía, Fátima, de Claret, Tunjuelito, todos esos. La estación 100, la cárcel distrital, y era un sardino. Y nunca pensé en salir ni nada de eso, era muy pobre. Cada día las depresiones y las tristezas eran mayores. Y los complejos, no teníamos con qué estudiar, no teníamos con qué hacer nada. Mis viejos eran campesinos pobres. Pero yo conocí a Cristo. Yo conocí a Cristo en 1980. Y lo primero que me enseñaron fue eso, que pertenezco a un cuerpo. Y fue tan tremendo que sin darme cuenta, el Señor empezó a cumplir los sueños que quería y empecé a viajar por todas partes. Viajaba cuando quería. Cogía mi mochila, mi guitarra, me daban el dinero y yo viajaba e iba y viajaba y duré 9 años. 9 años. Y a los 9 años el Señor me sacó y me trajo de la iglesia cristiana para empezar a sufrir y a darme cuenta que todos los que se congregan y todos los que están conmigo no tienen mentalidad de cuerpo ni de naciones. Entonces dejé de viajar, dejé de salir. Pero tenemos que cambiar esa historia en nuestra iglesia. Y tenemos que intensificar nuestro trabajo como cuerpo y unirnos, concertar, para que en 2 años, 3, 5 años, estemos viajando y plantando iglesias en muchas partes del mundo. ¿Lo podemos hacer? Es que ¿quién mandó a hacer eso? ¿Quién nos unió en cuerpo para hacer eso? El Señor. O sea que ya es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no es esto que hacemos. La voluntad del Señor es que somos de un cuerpo y que vamos a ir ¿a dónde? A las naciones. Así que, chicos, hay que empezar a obedecer a Cristo para que viajemos, para que tarde o temprano lo hagamos, ¿ve? Hay que cambiar la historia de lo que ha sido nuestra vida. Hay que cambiar la historia, amén. Yo volveré a cantar como antes. Claro, él era del grupo de alabanza. Sí, preparando. Muy bien. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Esa palabra ha sido para mí, no sé para usted, pero para todos es una bendición. Querido Padre, ¿cómo nos estás hablando de que tienes un proyecto de vida para cada uno de nosotros, Señor? Tanto para el mono, David, para Luisito, para Josito, para Carlitos, para todo, Amandita, para María Paulita, para Virencita, Señor, para Javiercito, Lucilita, para Martica, para mí, Señor, para toda esta iglesia tienes un proyecto de vida, pero solo puede ser realizado en cuerpo y tú como cabeza, Señor, y visualizado por el Espíritu Santo. Estamos emocionados y entusiasmados por dejarnos guiar por ti, por dejar que tú guíes nuestra vida, Señor. Y entonces se cumplirán tantos sueños en nuestra vida. Podremos ir a lugares y espacios tan tremendos que nunca nos imaginamos, Señor. Y podremos edificar el cuerpo de Cristo como tú quieres. Así que inspíranos, haz que este mensaje se arraigue en nuestro corazón y empecemos a soñar con tu voluntad hecha en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.